Buenos días, doctora. Buen día, doctora. Buen día, doctores. Doctora, no puedo activar el video, mi cámara está mal, se ve borrosa. Ya, solo por esta clase te voy a perdonar. ¿Está bien? Está bien, doctora. Buen día, doctores. Bienvenidos. Vamos a comenzar nuestra clase de Medicina Social 2, Teoría. Me alegra verlos. Daniela, Mariana, Nicole, Beira, Rebeca. Qué lindo verlas a todas. Mis queridos doctores, entonces esta es nuestra primera clase, ¿verdad? La anterior semana no tenía acceso a la plataforma, no les pude poner los enlaces y no quería hacer desorden. Entonces vamos a aprovechar esta clase para hablar un poquito de cómo va a ser la evaluación durante este semestre, que no va a cambiar mucho de lo que fue el anterior. Y también para avanzar nuestra primera clase. Bien, entonces, no se olviden, doctores, ni bien ingresan a la plataforma Moodle, como han hecho muchos, necesito que coloquen su nombre completo y matrícula en el chat de Zoom. Esa es mi evidencia de que ustedes están presentes en esta clase, y si la universidad me pide evidencias, yo le entrego la lista del chat. ¿Qué otra cosa más? Nuevamente me alegra mucho verlos. ¿Y cómo han hecho mis estimadas doctoras y Fernando? Necesito que activen sus cámaras, por favor. No se olviden que estamos en una clase, ¿verdad? No estamos viendo Netflix, ni pelis, ni series, ni tele. Entonces, yo saco capturas durante toda la sesión. Esas capturas me ayudan a regalarles puntos extra a las personas que demuestran interés en la asignatura. Bien, voy a comenzar compartiendo mi plataforma. Como ustedes ya la conocen, ¿verdad? Saben que toda la información está ahí. Pero por si acaso para los doctores nuevos vamos a señalar algunas cosas que considero son importantes. Entonces, estas cosas ustedes no las pueden ver, ¿verdad? No mostrado, dice, porque son cosas administrativas. Pero a partir de consultas generales, ustedes pueden ver toda la información. Entonces, doctores, ustedes saben que la plataforma Moodle y el correo institucional son las herramientas o los medios por excelencia, ¿verdad? Para transmitir información oficial. Cualquier información importante, oficial que yo necesito que ustedes sepan, se las voy a hacer a través de este foro de consultas generales que tenemos en la plataforma Moodle y también a través de los correos institucionales. La anterior semana ya envié el primer correo institucional, espero que ustedes hayan podido ver,
¿Qué se van a encontrar en ese correo? La misma información que les puse aquí, ¿verdad? En presentación de la asignatura, no sé si ustedes han ingresado, pero están los enlaces, está la información básica, explica cuáles son las vías oficiales de comunicación, ¿verdad? Ahí está todo. Está mi correo electrónico, está mi contacto de Telegram, el calendario, etcétera. Entonces, información oficial, no se olviden, doctores, correo institucional y plataforma Moodle. Aquí les he dejado un aviso importante, he tratado de hacerlo más llamativo en comparación con el anterior semestre, porque parece que del anterior semestre no se daban cuenta de la importancia de esto. Entonces, mis queridos doctores, este semestre todavía vamos a usar nuestra plataforma Moodle para evaluar. Todavía. En teoría y en práctica vamos a seguir usando nuestra plataforma Moodle. Entonces, ustedes saben que yo a través de la plataforma les comparto documentos o les comparto información, ¿verdad? De la asignatura. Y esta información solo es accesible a través del correo institucional. Entonces, la mayoría de ustedes, de acuerdo a lo que he visto, ya han estado conmigo en el semestre anterior, ya utilizan su correo institucional, pero los doctores nuevos no sé si lo estén utilizando. Entonces, por eso hago este llamado a la atención para que nadie se perjudique. Desde el principio, doctores, al menos en la práctica, desde el principio vamos a seguir utilizando nuestra plataforma Moodle. Y nuevamente, es importante que ustedes puedan entrar a través de su correo institucional para poder ver y descargar el material. El enlace de las clases sincrónicas, infiero que ya lo han visto, por eso estamos todos aquí reunidos, ¿verdad? Es el único lugar donde tengo el enlace de las clases en la plataforma, entonces si ustedes están aquí, yo estoy segura que ya han debido ver su plataforma. ¿Qué más? Las recomendaciones, lo que decíamos al principio, no estamos viendo Netflix, no estamos entreteniéndonos con la televisión, entonces necesito que ustedes al ingresar activen su cámara. Como les decía, voy a sacar capturas de pantalla aleatorias durante la sesión para que nosotros interactuemos, para que yo les pueda regalar puntos extra. Mientras más interés le ponen a la clase, más puntos extra yo les doy. Pero siempre dependiendo del interés que me muestre. ¿Qué más? Lo que les decía también, ni bien ingresen, doctor, es una buena práctica colocar nombre completo y matrícula en el chat de Zoom. Por favor, no coloquen puntos iniciales, no sé, saludos al principio. No, necesito que al principio estén sus nombres completos y matrículas para considerar su asistencia. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, mis queridos doctores? Sospecho que ninguna. Continuemos. ¿Qué más? A ver, Telegram. Esto es importante, mis queridos doctores, porque los que ya me conocen saben que yo no respondo WhatsApp, ¿verdad? En el WhatsApp tengo amigos, familiares, pacientes, no sé, los administrativos de la UPAL. En WhatsApp está toda la gente. Pero yo me confundo porque como me escriben tantas personas, entonces se me ha ocurrido que para que los mensajes de ustedes no se me pierdan, utilizar Telegram exclusivamente para ustedes. Entonces, tengo el canal de Telegram reservado para sus dudas. El canal está solo para transmitir información importante, como dice ahí. Ay, perdón. A ver, otra vez. El canal está disponible solo para información de emergencia, solo.
ya que no es una vía de comunicación oficial. Ya hemos dicho que las vías de comunicación oficiales son la plataforma Moodle y el correo institucional, ¿cierto? Entonces, ejemplo, si algún día alguna de las autoridades de la universidad me dice que hoy tengo que ir a un hospital a atender a otros estudiantes, yo qué sé, les voy a escribir en el canal para decirles que no nos vamos a poder ver en la clase y que me han mandado a hacer otras cosas. Esa es una emergencia. ¿Por qué quisiera avisarles esta emergencia? Para que no me esperen en vano. ¿Listos? Por ejemplo. De todas maneras, tenemos este canal solo para emergencias, pero también les he dejado, doctores, un enlace a mi Telegram personal, por si acaso ustedes quisieran sacar alguna duda, quisieran hacer alguna sugerencia, necesitaran algo en lo que yo pudiera ayudarles. ¿Listos? Otra vez. No uso WhatsApp con mis estudiantes porque toda esa información se me pierde y yo me olvido. Por eso tengo reservado el canal de Telegram para ustedes. Y si ustedes desean hacerme consultas o solicitarme alguna ayuda, no sé, algo que pueda, no sé, colaborar como información, como guía, como consejos, tal vez. Ahí está el Telegram personal. Después otra cosa, doctor, es información, ¿verdad? Básica, bienvenida, información sobre mí y lo que nos importa más. Aquí tienen la información, el texto base que vamos a utilizar, el dossier de Medicina Social 2. En base a la información del dossier, nosotros vamos a desarrollar nuestras actividades teóricas y prácticas. En algunos casos voy a ampliar más lo que hay en el dossier, pero el dossier es la información básica que nosotros vamos a manejar. Lo que me interesa más, doctores, es el procedimiento de clases que vamos a tener. Ahí están nuestras instrucciones, como ustedes pueden ver. A diferencia del anterior semestre, este semestre lo vamos a hacer de forma presencial y virtual, pero vamos a seguir utilizando la estrategia de aprendizaje invertido. Como ustedes saben, en el aprendizaje invertido yo les voy a dejar información una semana antes y esa información la pueden ver, leer en su tiempo libre. Lo que me interesa es que vengan preparados a la clase. Para esta clase, doctores, yo les he dejado un video de cadena epidemiológica. Espero que la hayan podido ver, porque nos vamos a dedicar en la clase a aclarar algunos conceptos, aclarar. No voy a dar una clase magistral porque se supone que ustedes ya tienen que venir preparados, ¿cierto? Son estudiantes universitarios y no podemos actuar como en la escuela, que uno iba sin ninguna idea. Y en la clase el profesor nos hablaba de lo que tenía que hablarnos. No, no es así. Nosotros somos universitarios, ya vamos preparados y vamos a aprovechar la sesión para aclarar esos conceptos conflictivos. ¿Alguna duda hasta acá, mis queridos doctores? Ninguna. Entonces, como ustedes pueden ver, básicamente es el mismo procedimiento del anterior semestre. Lo que sí va a cambiar es la evaluación. El anterior semestre nuestro examen teórico y práctico valía 35% de la nota, ¿verdad? Ahora, como vamos a hacer clases presenciales, nuestro examen teórico va a valer 60% de la nota. De la mitad, un poquito más. Y estas actividades evaluativas, mis queridos doctores, van a ser cuestionarios. Vamos a procurar hacer 2 cuestionarios antes de cada parcial de todos los temas que hemos avanzado hasta el momento.
Nuestro primer cuestionario que vamos a hacer va a ser la siguiente semana, doctores. Entonces, la siguiente semana les voy a poner un cuestionario del tema que veamos hoy y del tema que veamos la siguiente semana. Ahí van a estar 20% de su nota. Y el siguiente cuestionario les voy a avisar con anticipación igual para que ustedes puedan estudiar y leer los temas que van a ver en ese cuestionario. Entonces, a diferencia del anterior semestre, ya no vamos a tener tareas semanales, pero sí vamos a tener cuestionarios de los temas que van a valer 20% de la nota. ¿Listos? 2 cuestionarios antes de cada parcial. Entonces, pienso que lo mejor es tomar los cuestionarios en la noche para no perjudicarlos en sus otras clases y en sus otras actividades y para que nosotros tampoco nos perjudicamos en el avance de la materia. ¿Qué opinan ustedes de hacer los cuestionarios lunes en la noche? Creo que está bien, doctora. Hay tiempo para concluirlo y hacer uno bueno. Perfecto, Sí, está gracias. bueno. Muy bien. Entonces, en base a lo que nos dijeron los doctores, infiero que los demás están de acuerdo. Y como les dije, la siguiente semana nos toca avanzar el tema de causalidad. Y para la noche les voy a avisar desde qué hora hasta qué hora va a estar habilitado su cuestionario. Importante, no se olviden hacer su cuestionario porque va a valer 20% de la nota. ¿Qué más, mis queridos doctores? El calendario de exámenes ya está listo. Yo lo he transportado aquí a nuestra plataforma Moodle para que ustedes puedan ver sus fechas de exámenes, para que sepan cómo solicitar extemporáneos, para que sepan incluso la fecha de la segunda instancia. Me gusta poner las fechas de exámenes en la plataforma Moodle porque sé que ustedes revisan la plataforma y sé que si tienen dudas pueden igual encontrar esa información aquí. Los cuestionarios, doctores, van a estar en esta área, en el área de evaluación. Donde diga actividades evaluativas del primer parcial, ahí les voy a poner los cuestionarios que decíamos corresponden a esta primera fase de evaluación, ¿verdad? Lo mismo para los otros parciales. Como ustedes saben, también en los contenidos, ahí se van a encontrar los videos. Este es el video que ustedes debían ver hoy, ¿cierto? Espero que lo hayan visto porque solo vamos a resaltar algunos conceptos y todavía no se muestra, pero este es el tema que nos toca la siguiente semana que ya deben estar comenzando a revisar. Causalidad y riesgo. Entonces, mis queridos doctores, dejo de compartir, saco captura y quisiera saber si tienen alguna opinión, sugerencia, comentario. ¿Cómo están? Buenos días, doctora. Doctora, todas nuestras actividades serán por la plataforma. A ver, por favor, vamos a levantar las manitos para opinar, preguntar en orden, porfa. Una manito primero. Carla, ¿cuál es tu duda, Carla? Doctora, esto de los cuestionarios, más o menos a qué hora hacer en la noche, porque yo paso clases hasta las 8:30. Muy bien. Voy a habilitar los cuestionarios de 8 a 12, 4 horas durante la noche. Así ustedes terminan sus clases y pueden hacer la actividad. ¿Está bien, Carla? ¿Y cuánto tiempo dura? ¿Es como un tipo examen pequeño o algo así? Sí, es más o menos como un parcial pequeño, como vos dices, microparcial. Va a tener Ujú. preguntas de desarrollo, de pareo, todo tipo de preguntas mezcladas de los dos temas. La duración aún no sé porque no he pensado cuántas preguntas poner,
pero me parece que es mejor poner pocas preguntas y que estas preguntas tengan un buen puntaje, así ustedes no se estresan tampoco. Cuando es largo cansa, ¿no ve? Aburre. Entonces me gustaría hacer algo corto. ¿Qué más? Gracias, doctora. Gracias. Mucho gusto. A ver, ¿quién más tiene dudas? Daniela. Buen día, doctora. Una consultita, por favor, he visto ya que tiene fechas de los exámenes. ¿Eso sí son las fechas oficiales? Sí. Sí, son las fechas oficiales que la dirección de carrera nos ha mandado, pero hay que estar atentos porque a veces la misma dirección de carrera hace modificaciones, ¿verdad? Si hay modificaciones, igual yo les voy a avisar, pero por ahora son las fechas que ya están definidas. Sí, Gracias, doctora. mucho gusto. Julie. Doctor, todas nuestras actividades serão por la plataforma, la entrega? Sí, todas nuestras actividades teóricas y prácticas van a entregarse a través de la plataforma. Quiero evitar manejar papeles porque es un riesgo para todos nosotros, ¿verdad? Intercambiar cosas todavía. Entonces, todas nuestras actividades van a ser virtuales excepto nuestros exámenes. Eso es lo único que vamos a hacer presencial con papel y lápiz. ¿Qué más? Nada más. Entonces, mis queridos doctores, creo que ya no hay más dudas. Voy a compartir mi pizarra para que hablemos de la clase de hoy. La clase que nos corresponde hoy se llama cadena epidemiológica, ¿verdad? ¿Cuál de los doctores me puede decir qué es la cadena epidemiológica? Manitos levantadas. Juan Carlos. Ay. No, alguien está aplaudiendo, ¿sí? Nicole. Nicole, por favor. Podemos hablar de que una cadena epidemiológica es el conjunto de factores que van a llevar a lo que es la transferencia de lo que es el agente causal a lo que llega a ser la enfermedad. Excelente, Nicole. ¿Alguien más que quisiera participar? Doctora, creo que también podría considerarse, digamos, como la forma en que una enfermedad contamina a otras personas mediante un círculo social, digamos. Ya, muy bien. Entonces, como nos han dicho las doctoras, cuando hablamos de cadena epidemiológica estamos pensando en la transmisión, ¿verdad? De enfermedades. Rebeca incluso hablaba de la palabra contaminación. Entonces, la cadena epidemiológica, básicamente, como nos dice su nombre, va a ser el conjunto de eventos. A ver, no quiere escribir. El conjunto de eventos que va a suceder para hablarnos o para mostrarnos la transmisión de enfermedades. Enfermedades infecciosas. Sobre todo enfermedades infecciosas. Como su nombre dice, cadena, estos eventos están relacionados unos con otros, ¿verdad? Igual que lo que las mujeres y algunos hombres usamos en el cuello, estas cadenas que usamos en el cuello tienen unas anillas de metal generalmente, ¿verdad? Una anilla se une a otra y a otra y a otra y forman lo que va a ser la cadena. La cadena epidemiológica es similar, tiene 6 eslabones. Cada una de esas anillas se conoce como eslabón. Y estas anillas que vamos a conocer o vamos a llamar eslabones van a ser los que básicamente facilitan que esta enfermedad infecciosa no solo se disemine, sino que se mantenga activa dentro de la población.
Entonces, no está muy bonito, pero ahí tienen los 6 eslabones, ¿verdad? Que era un eslabón cada una de estas anillas. ¿Por qué se llama cadena? Porque estas anillas se mantienen juntas o estos eslabones se mantienen juntos y mientras estén juntos facilitan la diseminación de ese agente infeccioso o la mantención de esa enfermedad. Ahora, ¿qué sucede si nosotros rompemos la cadena epidemiológica? Por ejemplo, si le hago un corte entre este eslabón y el otro. En el momento que yo rompo esta cadena, estoy previniendo o limitando la diseminación de esa enfermedad, así como en el COVID. ¿Qué nos decían en el COVID? Lavarse las manos, desinfectar las superficies. ¿Qué hacían estas conductas? Cortar la cadena epidemiológica. Y al cortar la cadena epidemiológica, limitábamos la diseminación del COVID. ¿Se dan cuenta? Bien, comencemos. ¿Cuál es el primer eslabón que tiene la cadena epidemiológica? ¿Quién me puede decir? Nicole. El primer eslabón sería el agente causal. Perfecto. Juan Carlos, ¿qué podrías decirnos del agente causal? El agente causal. Creo que Juan Carlos. No te escucho, Juan Carlos. ¿Soy yo? ¿O eres tú? Creo que nadie le escucha, doctora. Oh, qué macana. Vamos a darle la oportunidad después. Daniela, ¿qué es el agente causal? El agente causal puede ser virus, bacterias u hongos que son capaces de producir una infección en una persona o un animal, o un ser vivo, perdón. Excelente. Entonces, este concepto ya lo conocimos en Historia Natural de la Enfermedad en Social 1 y sabemos que el agente causal de la infección va a ser cualquier cosa, ¿verdad? Que sea capaz de desencadenar daño o enfermedad en un huésped. Ahora, en caso del agente causal de la cadena epidemiológica, como decía Daniela, estamos hablando de agentes causales biológicos, o sea, virus, bacterias, hongos, parásitos que van a ser capaces de provocar daño. Bien, ahora, respecto al agente causal, creo que no necesitamos especificar más. Bien, entonces ya sabemos que tiene que estar presente un agente causal de enfermedad y este agente causal se va a alojar en un lugar que se llama reservorio. ¿Qué es un reservorio, Rosa? El reservorio es el hábitat natural del agente infeccioso y dentro de este reservorio podemos encontrar 4 componentes que vienen a ser en sí el mismo reservorio, la fuente, el portador y el huésped. Perfecto. Entonces, Rosa nos ha dicho algo que necesito que recordemos. Lo voy a escribir a la derecha. Reservorio es el hábitat natural del agente infeccioso. Con hábitat natural me refiero a que es el lugar donde normalmente este agente infeccioso vive, se reproduce y se mantiene. Ejemplo, si yo les pregunto cuál es el hábitat natural de los canguros, ¿qué van a decirme ustedes? ¿Dónde viven los canguros? Australia. Muy bien. Entonces, otra vez, si estamos hablando de un hábitat natural, pensamos que es el lugar donde normalmente está eso, ¿cierto? Ahora, hay agentes infecciosos que tienen como hábitat natural, a ver, ¿cómo les digo? Lugares o seres animados o inanimados también.
¿A qué me refiero? Nosotros como seres humanos somos el hábitat natural de algunos tipos de bacterias. Ejemplo, en nuestro intestino sabemos que vive una bacteria que se llama Escherichia coli, ¿verdad? En condiciones normales, la Escherichia coli no nos provoca daño, pero ella vive dentro de nosotros. Incluso nos ayuda con los procesos digestivos. ¿Ok? Con inanimados me refiero a que algunos agentes infecciosos viven en objetos o en superficies. Ejemplo, a ver, el Clostridium tetani. El Clostridium tetani es una bacteria anaerobia que vive en la tierra, ¿verdad? Sale de los animales a través de las heces, se queda en la tierra, contamina la tierra. Está ahí. Ese es su hábitat natural. ¿Qué va a pasar con el Clostridium tetani? Se encuentra en la tierra, se reproduce en la tierra y cuando esa tierra entra a nuestras heridas, pues viene cuando nos provoca enfermedad. Pero ¿dónde vamos a encontrar esa bacteria? En su hábitat natural. Es importante saber también que este hábitat natural, como es normal que el agente infeccioso viva ahí, el hábitat natural no sufre daño por el agente infeccioso, porque nuevamente es normal que ese agente infeccioso viva ahí. Entonces, para no confundirse y para no perderse, ustedes saben que yo en los exámenes soy tramposa, ¿no ven? Entonces, para que ustedes no se confundan, cuando les haga el ejemplo del reservorio o les pregunte sobre el reservorio en sus exámenes, ustedes acuérdense de la Escherichia coli. Vive en nuestros intestinos y en condiciones normales no nos provoca daño. ¿No ve? Es normal encontrar Escherichia en nuestros intestinos. Aquí quiero resaltar otros conceptos. Hay un concepto en la cadena epidemiológica que se llama fuente de infección. Su mismo nombre nos dice, fuente de infección. ¿Qué sería una fuente de infección? A ver, si les digo fuente de agua, ¿en qué piensan? ¿Qué sería una fuente de agua? Perdón, doctora, se cortó y no le escuchamos nada. Ay, perdón. Gracias, Daniela. Ya. Otro concepto importante que hay que diferenciar es la fuente de infección. Si yo les digo fuente de agua, ¿a qué suena eso? ¿O en qué piensan si les hablo de una fuente de agua? ¿Otra vez se cortó? ¿No? Rebeca. Doctora, creo que más que todo pensamos justamente que es un local, digamos, un lugar donde nos puede disponibilizar agua en abundancia, entonces no vamos a tener la falta de agua en ese local, digamos. Excelente. Una fuente de agua es de donde sale el agua, ¿no ve? Una fuente de dinero, ¿qué sería? ¿De dónde obtengo dinero, cierto? Juan Carlos. Trabajando, yendo a cobrar al banco. Exacto. Mi trabajo es una fuente de dinero, pero es el lugar de donde sale esto. Entonces, ¿qué sería una fuente de infección? Un local donde tiene disponibilidad de dar infecciones. Excelente. Va a ser aquel lugar de donde salen los agentes infecciosos. O estas fuentes de infecciones diseminan los agentes, voy a poner, agentes infecciosos. Estas fuentes de infección pueden ser también animados o inanimados.
¿Ok? Ejemplo. Si un animal con rabia me muerde, ese animal con rabia es mi fuente de infección para que yo tenga rabia. O si un clavo con tierra perfora mi piel, este clavo con tierra va a ser la fuente de infección que me está metiendo Clostridiums al cuerpo. ¿Se dan cuenta? Estos reservorios pueden actuar como fuentes de infección. Pueden. ¿De qué depende todo? Del papel que cumplan dentro de la cadena epidemiológica. ¿Listos? Uy, qué feo ha salido eso. Ya. ¿Qué otro concepto necesito que diferenciemos? El huésped susceptible. ¿Qué es un huésped? Hemos aprendido esto en Social 1 igual. ¿Qué es un huésped? Rebeca. Sería justamente un animal o una persona que recibe el parásito o una infección. Ya, bastante bien. ¿Qué más? Daniela. Permite el alojamiento del agente infeccioso. Excelente. Juan Carlos. Igual es la permisión del agente infeccioso en el cuerpo. Ya. Julie. Doctora, nomás es que el agente va a ingresar en este huésped y se desarrollar la historia natural de la enfermedad, por ejemplo. Excelente. Entonces, se nota que todos ustedes saben. Un huésped es un ser vivo que permite el alojamiento del agente causal, ¿verdad? Este huésped, doctores, cuidado con las preguntas trampa. Otra vez, es un ser vivo, o sea, puede ser una persona, un animal, un insecto. No nos interesa, es un ser vivo que permite el alojamiento del agente causal. No está diciendo que este huésped se enferma. Solo está diciendo que este huésped va a permitir que ese agente infeccioso viva dentro de sí. ¿Ok? ¿Por qué estamos resaltando esto? Por las preguntas trampa. Nuevamente. No sé por qué está así feo, pero vamos a intentar. Entonces, nuevamente, doctores. Estamos hablando de estos conceptos porque, como ustedes se dan cuenta, son cosas diferentes. ¿Qué necesitamos aclarar? Porque en la cadena epidemiológica, cada uno de nosotros o cada una de las cosas que nos rodea puede actuar de distintas maneras. Todo depende del papel que cumpla, ¿ya? Ejemplo. ¿Qué ejemplo? A ver, Chagas. ¿Cuál es el agente infeccioso del Chagas? Trypanosoma cruzi. Ah, todavía no han llevado parásito, ¿no? Recién van a llevar, ya. El agente infeccioso del Chagas, doctores, es el parásito Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi puede alojar diferentes tipos de huéspedes. ¿Cuáles son los huéspedes del Trypanosoma? ¿Quién me puede decir? Doctorita, otra vez se cortó. ¿Quién? Ya, otra vez. El Trypanosoma cruzi es el agente infeccioso del Chagas. Y el Trypanosoma puede vivir en diferentes tipos de huéspedes. ¿Cuáles serían los huéspedes del Trypanosoma? ¿Quién me puede decir? El barbero, doctora. Muy bien, el barbero o la vinchuca. Daniela, ¿qué otro huésped tenemos? La misma persona, la Las- persona que está infectada.
Excelente, las personas infectadas. ¿Qué otro tipo de huésped podríamos tener también? Los animales de granja, por ejemplo, ¿no? Porque las vinchucas o los barberos pueden infectar a los animales. Necesitan su sangre para alimentarse. Entonces, cuando hablamos de la enfermedad de Chagas, vemos que cuando nos referimos a huéspedes, pueden ser humanos, pueden ser animales, pueden ser insectos. Los humanos sí van a sufrir las consecuencias de la infección. Los animales también van a sufrir, pero los insectos no, ¿verdad? Si los insectos no sufren la infección, ¿son huéspedes? Sí, porque el concepto de huésped es ser vivo que aloja al agente causal. ¿Se dan cuenta? Ahí hay una pregunta trampa. Otra vez, las vinchucas no van a sufrir las consecuencias de esta parasitosis, pero al permitir que el parásito viva dentro de su cuerpo, ya los convierte en huéspedes. Ahora, bajo ese mismo ejemplo, a ver, bajo ese mismo ejemplo podemos decir que ¿ustedes creen que hay algún reservorio de Trypanosoma cruzi? Juan Carlos. Juan Carlos? Perdón, doctor. No. Julie. Sí, doctora, el propio barbero es un reservorio, pero no es lo huésped definitivo. Excelente. Julie nos dice que el barbero o vinchuca es un reservorio. ¿Por qué consideramos que la vinchuca es un reservorio? Porque esta vinchuca va a tener, una vez que se infecte, va a tener en su sistema digestivo de forma natural estos parásitos, ¿verdad? Y no va a sufrir daño de la parasitosis. Julie incluso nos decía, no es el huésped definitivo, claro que no, pero sí puede llegar a convertirse en un hábitat natural para estos parásitos. Estas vinchucas van a tener el parásito, ¿verdad? Van a defecar cuando estén chupando la sangre y van a seguir permitiendo que ese parásito se siga reproduciendo en sus intestinos. ¿Se dan cuenta? Ya. Ahora, pregunta de examen. ¿Quiénes serían las fuentes de infección para transmitir Trypanosoma cruzi? ¿Quiénes van a permitir o quiénes van a diseminar esos parásitos? ¿Julie? Perdón, doctora, no, que no bajé la manita. Ah, ya está bien. Rebeca. Serían las propias vinchucas, doctora. Las vinchucas son fuentes de infección porque ellas van a diseminar, ¿cierto? Daniela. Solamente quería decir que eran las vinchucas, pero las infectadas. Las vinchucas infectadas, mejor aún. ¿Ustedes creen que los humanos podamos convertirnos en fuentes de infección? Yo creo que sí, doctora. Muy bien, Mariana. Los humanos también podemos tener la capacidad de diseminar el parásito. ¿Cómo? A través de nuestra sangre infectada, a través de madre-hijo, trasplante de órganos. ¿Se dan cuenta? Entonces, los humanos también podemos ser fuentes de infección. ¿Esos animales infectados creen que puedan ser fuentes de infección? Sí, Doctora. sí, doctor. Lo mismo, ¿no ve? Un animal infectado puede transmitirle los parásitos a una vinchuca sana y esa vinchuca sana ya sabemos lo que va a pasar y va a hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el examen, doctores, les voy a poner preguntas de ese tipo para que ustedes sepan distinguir la diferencia entre reservorio, fuente de infección y huésped. Ya hemos visto que huésped
reservorio y fuente de infección depende solamente del papel que nosotros cumplimos dentro de esta cadena epidemiológica. ¿Listos? ¿Alguna duda hasta aquí? Doctora, no me quedó muy claro lo que era animado y inanimado. No sé si puede volverme a explicar eso, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Cuando hablamos de animados, hablamos de seres vivos, animales, humanos, insectos. Y cuando hablamos de inanimados, hablamos de objetos o de elementos de la tierra. Por ejemplo, un reservorio animado, la vinchuca, ¿verdad? Es un ser vivo. Un reservorio animado, un ser humano. Pero en inanimados podemos decir, por ejemplo, que la tierra transmite algunos agentes infecciosos, el agua contaminada, los alimentos contaminados, los objetos, ¿verdad? Como los celulares. No son seres vivos, pero también colaboran como reservorios o como fuentes de infección. Eso es. Ya, doctora, gracias. Perfecto, mucho gusto, Carla. ¿Alguna otra consulta? Ninguna. Entonces voy a borrar Ay, perdón. ¿Quieren sacarle una captura de pantalla a nuestros conceptos antes que lo borre? Lo voy a borrar en 3, 2, 1. Listo. Ya. ¿Cuál es el siguiente eslabón de la cadena epidemiológica? ¿Quién me puede decir? Juan Carlos. La puerta de salida. La puerta de salida. Nicole, ¿a qué nos referimos con puerta de salida? Con la puerta de salida nos referimos a la forma en que el agente infeccioso necesita salir del reservorio. Excelente. Entonces, la puerta de salida, como nos dicen los doctores, es la forma o la vía que va a utilizar este agente infeccioso para salir de ese reservorio. Estas puertas de salida dependen de dos cosas. A ver, aquí. Las puertas de salida, entonces, ay, ching. Estas flechas malcriadas están haciendo lo que quieren. Ya, otra vez. Las puertas de salida dependen de dos cosas. Dependen de la puerta de entrada y dependen de la localización de la gente. A ver, ejemplo. Digamos que yo he comido en la cancha y ha entrado un vibrio cholerae a través de los alimentos contaminados. Este vibrio cholerae es el agente infeccioso de la enfermedad de cólera, ¿verdad? Entonces, entra el agente infeccioso vía oral. ¿Y qué va a pasar con este agente infeccioso? Va a comenzar a invadir los tejidos de mi sistema digestivo, va a invadir mis intestinos y lógicamente va a salir a través de las heces. Ese es un ejemplo de cómo la puerta de salida depende de la puerta de entrada. Si entra por boca, tiene que salir por heces. ¿Se dan cuenta? Ahora, un ejemplo de cómo la puerta de salida depende de la localización del agente infeccioso podría ser, por ejemplo, la tuberculosis. ¿Qué pasa con un bacilo de Koch? Los bacilos de Koch se van a alojar en mis pulmones y como están en mis pulmones, la única puerta de salida disponible que tengo es la vía respiratoria superior, ¿verdad? Entonces, como nos decían los doctores, la puerta de salida va a ser la vía que utiliza el agente infeccioso para salir de ese reservorio o, para que no nos confundamos, para salir de la fuente de infección.
¿Listos? Otra vez, pregunta de examen. ¿De qué depende la puerta de salida? Depende de la puerta de entrada. Y ahí hemos usado el ejemplo de la enfermedad de cólera. Y también puede depender de la localización del agente infeccioso. Y ahí hemos puesto como ejemplo el bacilo de Koch. ¿Cuál sería el cuarto eslabón de la cadena epidemiológica? A ver, ay, no sé qué está pasando con la computadora. Rosa. Doctora, serían los mecanismos de transmisión. Muy bien, el mecanismo de transmisión. Nicole, ¿qué nos puedes contar del mecanismo de transmisión? Aquí podemos ver que consiste en lo que es la propagación de lo que es el agente infeccioso por medio de lo que es el ambiente y los vectores. Muy bien. A ver, hay más. Daniela, ¿quisieras aportar algo más? Que dependiendo de qué mecanismo se utilice o depende de la puerta de entrada para lograr la infección. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que sepan del mecanismo de transmisión? Primero, tenemos dos tipos de mecanismos. La transmisión directa y la transmisión indirecta. ¿Qué es lo que nos decían las doctoras? Cuando hablamos de transmisión directa, como su nombre nos dice, existe un contacto entre la fuente de infección y el huésped susceptible. Ya sabemos qué papel cumple una fuente, ya sabemos qué papel cumple un huésped, ¿cierto? Otra vez, la transmisión directa habla de que esta fuente de infección y este huésped susceptible se van a unir. Y al unirse, esa unión permite o hace de puente para el agente infeccioso, de uno a otro. La transmisión directa generalmente es utilizada por agentes infecciosos que son susceptibles al medio ambiente. O sea, que si están expuestos a las temperaturas, a la luz, al calor, al aire, se mueren. Ejemplo, el virus de VIH. Sabemos que si tenemos una gota infectada con el virus y dejamos esta gota de sangre al aire libre, después de un par de minutos ese virus se va a neutralizar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese virus es susceptible a las condiciones ambientales. Entonces, este virus necesita el contacto o necesita la transmisión directa. Pero para la vía de transmisión indirecta, no existe un contacto, pero tienen que pasar dos cosas. En la vía de transmisión indirecta hay una separación, ya sea en tiempo o en espacio. Esta separación en tiempo o espacio permite que este agente infeccioso se pueda diseminar. ¿Listos? Otra vez, en la vía de transmisión indirecta hay una separación de tiempo y espacio que facilita que estos agentes infecciosos se diseminen. Ya, continuamos. Un ejemplo de, ¿qué se llama? De transmisión indirecta es lo que sucede en Los Simpson. Ustedes han visto en Los Simpson cuando en una fábrica china uno de los trabajadores estaba tosiendo, ¿verdad? Y tose dentro de una caja que llega a Springfield. Ese es un buen ejemplo de vía de transmisión indirecta. ¿Por qué decimos que ha pasado tiempo? Desde el momento que el trabajador chino está empaquetando las cosas hasta que esta caja llegue a Springfield han pasado semanas o meses tal vez. ¿Por qué decimos que hay una distancia en espacio?
porque desde China hasta Springfield hay miles de kilómetros de distancia, ¿cierto? Entonces, eso pasa con la transmisión indirecta. Aquí podemos hablar de vectores, que es lo que mencionaba Nicole. La transmisión a través de insectos se considera una vía de transmisión indirecta, porque estos insectos están haciendo de mensajeros. ¿Listos? Ya. ¿Qué tipo de agentes infecciosos van a usar la transmisión indirecta para diseminarse? Agentes infecciosos que son más resistentes a las condiciones ambientales. Ejemplo, el COVID. Ejemplo. Si yo estoy enferma y estoy tocando este celular, alguna persona susceptible que toque mi celular puede tener la seguridad de que tiene virus, ¿verdad? En la superficie. Y si esta persona lleva esa mano con virus a su cara, básicamente se está inoculando el COVID. Por eso nos dicen tanto que nos lavemos las manos, porque si yo toco cosas contaminadas y con estas manos sucias me toco la cara, las mucosas, yo misma me estoy metiendo el COVID al cuerpo. ¿Se dan cuenta? Este es un ejemplo de vía de transmisión indirecta. ¿Hay alguna duda hasta acá, mis queridos doctores? Carla. No, no, doctora, lo siento. Un Ah, error. tranqui. Ya, continuemos. ¿Cuál es el quinto eslabón de la cadena epidemiológica? Juan Carlos. La puerta de entrada. La puerta de entrada. Nicole, ¿cómo funciona la puerta de entrada? Es la forma o vía en la que el agente infeccioso entra en el cuerpo o en el huésped. Perfecto. Entonces, como nos han dicho los doctores, la puerta de entrada va a ser la vía que utiliza el agente infeccioso para invadir un nuevo huésped. ¿De qué va a depender la puerta de entrada? Del mecanismo de transmisión, ¿cierto? Si yo hablo de un mecanismo de transmisión directo, puedo poner como ejemplo que las puertas de entrada son la transmisión vertical de madre a hijo, ¿verdad? A través de la placenta. Puede ser el contacto sexual, porque hay contacto entre la fuente y el huésped, ¿verdad? Puedo hablar de, no sé, otros mecanismos donde, a ver, la transfusión de sangre, por ejemplo, ¿verdad? Porque esta sangre contaminada va a estar ingresando directamente a mi cuerpo. O las puertas de entrada dependen o van a variar si la transmisión va a ser indirecta. Ahí hablábamos de vectores, por ejemplo. Nicole nos mencionó a los vectores. Hablábamos de alimentos contaminados vía oral, ¿verdad? O a través de la piel, porque hay algunos parásitos, por ejemplo, que al estar en contacto con la piel son capaces de ingresar e invadir. Entonces, esas serían vías de transmisión indirecta. Las puertas de entrada nuevamente van a depender del mecanismo de transmisión que este agente infeccioso tenga. Y finalmente, el último eslabón de la cadena epidemiológica, ¿cuál sería? Rosa. Sería el huésped susceptible, ya que es cualquier ser vivo que va a permitir la entrada y se va a reproducir esta agente infeccioso en nuestro cuerpo. Excelente. Entonces, el huésped susceptible es el último eslabón de la cadena epidemiológica. Ya sabemos que es un huésped, ¿verdad? Un huésped es cualquier ser vivo que permite el alojamiento del agente infeccioso. Palabra clave, pregunta de examen. No estamos hablando de un huésped cualquiera. Estamos hablando de un huésped susceptible.
Con susceptible, ¿a qué me refiero? ¿Qué significa susceptible? Juan Carlos. Es como un sinónimo de vulnerable. Está vulnerable a una enfermedad. Que Ya, produzca, desarrolle una enfermedad. perfecto. Nicole. Que tengan las condiciones o sea, para enfermarse, o sea, que Bien. Rebeca. Creo yo, doctora, que podría ser justamente circunstancias donde un agente, un huésped pueda enfermarse. O sea, si está en un local diferente a su ciudad, digamos, puede enfermarse de tal enfermedad y llevar esa enfermedad a su ciudad. Entonces, creo que eso sería susceptible. Alguien que está abierto a recibir una infección. Muy bien. Daniela. Dependiendo, digamos, cuán susceptible o vulnerable es la persona, se va a determinar cuánto daño va a generar en el huésped, ¿no? Perfecto. Entonces, igual, ustedes la tienen clara con los huéspedes. Nuevamente, ¿por qué estamos hablando de susceptibilidad? Porque este huésped tiene la capacidad de sufrir cambios, ¿verdad? En este sentido, no nos referimos a cambios buenos, obviamente, nos referimos a las consecuencias que esta infección va a tener dentro de ese huésped. Entonces, ¿qué tipo de cambios hablamos? Signos, síntomas, secuelas, muerte. A eso nos referimos con huésped susceptible. Va a sufrir o tiene la capacidad de sufrir cambios como consecuencia del agente infeccioso. Ahora, ¿qué va a determinar la susceptibilidad de estos huéspedes? Los famosos determinantes de salud. Estos determinantes de salud, como ya sabemos, pueden hacer que nosotros seamos resistentes o seamos susceptibles a esos agentes causales. Y también sabemos que existen 4 determinantes de salud. ¿Cuáles eran? Daniela. Daniela. Perdón, es la biología humana, el estilo de vida, me faltan dos, no me acuerdo. Juan Carlos, ¿cuáles faltan? Biología humana, estilo de vida, igual no me Medio. acuerdo. Oh, Ronald. Es la biología humana, el medio ambiente, el estilo de vida y el sistema sanitario. Muy bien. Nicole, ¿quisieras aportar algo? no, doctora, era lo que iba a decir. Perfecto. Entonces, 4 determinantes de salud. Pregunta de examen también en Social 2. Biología humana, medio ambiente, estilo de vida y asistencia sanitaria. Todos esos determinantes de salud que ya sabemos cómo funcionan, van a determinar nuestra susceptibilidad. Ya que sabemos sobre la cadena epidemiológica, en el video al final nos decía que teníamos 3 formas para detener esta cadena epidemiológica, ¿verdad? Habían 3 tipos de medidas. ¿Quién se acuerda? Rosa. Estas medidas serán en relación al reservorio fuente, luego está el mecanismo de transmisión y el huésped susceptible. Excelente. Entonces, tenemos medidas dirigidas al reservorio fuente, al mecanismo de transmisión y al huésped. Pues, uy, qué mal está escrito. Ya. Les decía al principio, ¿verdad? ¿Qué sucede si yo interrumpo esta cadena epidemiológica? Si le hago cortes, por ejemplo,
puedo hacer un corte aquí, entre agente causal y el reservorio o fuente. Ese sería la primera forma que tengo para detener esta infección. Yo con el reservorio o fuente, por ejemplo, puedo vacunar a todos los perros de la calle para que estos perros no tengan rabia, por ejemplo. ¿Qué otra cosa podría hacer hacia el reservorio o hacia la fuente de infección para detener esta enfermedad? En el COVID, ¿qué hemos hecho con las personas enfermas para detener la diseminación de la enfermedad? Aislamiento, doctora. Muy bien, Fernando. El aislamiento y la cuarentena han sido una de las estrategias. Carla. También se puede usar lo que era barbijo, el Muy- distanciamiento social. Exacto. A estas personas enfermas les decíamos que cuiden más sus medidas de protección personal, ¿verdad? Que no se acerquen a las personas. Hoy en día tenemos las vacunas que están dirigidas hacia esas personas para limitar la carga viral y, lógicamente, limitar también la diseminación de la infección. Bien. Hacia el mecanismo de transmisión le voy a hacer un corte aquí, entre mecanismo de transmisión y puerta de salida. Entonces, si yo estoy frenando estos dos, también voy a ser capaz de limitar esta infección. En el COVID. En el COVID, ¿cómo frenábamos el mecanismo de transmisión? Ya sabemos, los barbijos, ¿verdad? El distanciamiento social, lo mismo. La desinfección de las superficies, ¿cierto? Todas estas cosas nos ayudan a limitar la diseminación del COVID. Hemos dicho incluso, todavía este semestre todas nuestras actividades las vamos a entregar en la plataforma. Les dije, no quiero que usemos papeles y quiero limitar el intercambio de cosas. ¿Para qué? Para frenar ese mecanismo de transmisión y que nos podamos proteger entre todos, ¿cierto? Hacia el huésped susceptible. ¿Qué medidas yo puedo tener hacia el huésped susceptible para protegerlo de ese agente causal? Daniela. Las vacunas, doctora. Las vacunas. ¿Qué más? A ver, Nicole. Pues sí, o sea, iba a decir la inmunización. La inmunización, sí. ¿Qué más? Rebeca. Doctora, creo que podría ser igual la primera etapa, o sea, la primera etapa de prevención y protección de la salud, de informar a las personas, a la sociedad sobre determinada enfermedad para que se protejan de ella. Excelente. Carla. Quizá, doctora, esté relacionado. Carla, se me cortó el audio. Bueno, entonces, mis queridos doctores, importante, educación. Oh. Este internet me está comenzando a enojar. Ya, entonces, mis estimados doctores, importante la educación, ¿cierto? Rebeca nos hablaba de la promoción y protección de la salud. Con la protección de la salud tenemos las vacunas, sí, pero en promoción de la salud no solo tengo que hacer que su medio ambiente sea menos riesgoso, ¿verdad? También tengo que ser capaz de educar a esas personas. Y es lo primero que hemos recibido. A través de redes sociales nos hablaban de la importancia de lavarnos las manos, de la importancia de mantener el distanciamiento social, ¿verdad? Acciones para que cada uno de nosotros
tengamos el poder de controlar nuestra propia salud. En realidad, doctores, en cada uno de estas medidas, ya sean al reservorio, ya sean al mecanismo o al huésped, en cada una de esas medidas, yo tengo que tener la capacidad de educar. Pero es importante que estas personas estén informadas. Bien, mis queridos doctores, si gustan pueden sacar una captura a la pantalla antes de irnos. Voy a dejar de compartir en 3, 2, 1. Voy a sacar una captura ahora. Ya está. Entonces, mis queridos doctores, eso es todo. Nos vemos la siguiente clase. Según tengo entendido, la siguiente clase ya nos vamos a ver de forma presencial, ¿verdad? No han dicho nada. Si hay alguna información oficial, yo les voy a hacer saber a través de las vías oficiales y no oficiales. Pero mientras tanto, tenemos la idea de que nos vamos a ver. La siguiente clase, si es que nos vemos en persona, doctores, puntuales, por favor. Ustedes saben que yo soy muy puntual y exijo puntualidad, ¿verdad? 10 puntos de tolerancia para el llegado. Eso es todo. Que tengan una bonita semana. Les mando un abrazo. Que estén muy bien. Chao, doctores. Gracias, doctora. Gracias, Hasta Gracias, luego. doctora. Hasta Hasta luego, luego. doctora. Gracias.